Mi nombre es Daniel Puente. Desde hace muchos años, estando un poco joven allá tenía unos 14 años, me nació gran interés por lo que es la Biblia. Los que son de la vieja guardia recordarán una librería que se llamaba La Luz, que estaba por Zaragoza, y el dueño se llamaba Valdemar Aguilar. Bueno, en esa librería encontré por primera vez una Biblia que se llamaba la Biblia del Oso, y me sorprendió. La tomé, la empecé a leer y me sorprendió bastante. Desde entonces hasta la fecha, pues hemos ido coleccionando. El Señor ha ido trayendo Biblias, y a la fecha tenemos aproximadamente unas 1400, 1450 Biblias de diferentes versiones, ediciones, papiros, pergaminos, etc. Básicamente lo que traemos esta tarde, me comentaba el pastor que querían que hablara algo sobre las versiones, y básicamente quisiera comentarles algo que al final lo voy a hacer como una aplicación. Fue algo que me sucedió. Con tanta información, créanme, yo estaba empezando a volverme un poco loco, pero pedí a Dios, muy sinceramente pedí a Dios ayuda, y el Señor me ayudó, y actualmente pues estoy muy contento, estoy feliz. Y al final, como una aplicación, quisiera contarles un poco de este testimonio para que vean que vamos a llegar a un buen puerto. Por más que vean que andamos navegando ahí, vamos a llegar a buen puerto, yo se los aseguro. Ok, versiones es el tema de esta mañana. Espero tomarme no mucho tiempo para tratar de explicar a grandes rasgos, y no quiero pensar que ya todos sabemos toda la historia y todo eso. Entonces rápidamente quisiera comenzar. Lo primero, yo quisiera partir de dos primicias que quisiera que siempre estuvieran en su mente, y con estas dos primicias no se pierden. La primera: Dios tiene un mensaje que quiere compartirnos a nosotros. Esta es una primicia muy importante. Dios tiene un mensaje que quiere darnos a nosotros. Y la segunda es un concepto que me compartió un pastor bautista en un diplomado que tuve oportunidad de estar en la Universidad de Hebrea en Jerusalén, y él me hablaba del evangelio progresivo. Yo no lo entendí muy bien en ese tiempo, pero a medida que va pasando voy entendiendo esto del evangelio progresivo. Y él me hablaba de esto, me decía, ese evangelio progresivo, es el evangelio progresivo, y siempre me decía eso. Y no es lo mismo ahorita, en este día, toda la información que tenemos, todo el acceso a todo ese cúmulo de información universal, hace 30 años, hace 50, hace 100, hace 1000, hace 1500 años. Es increíble. Y él pintaba una gráfica de un evangelio, cómo iba progresando, y la gráfica iba exageradamente hacia arriba, y eso nos da a entender de los últimos tiempos. Creemos que en un Cristo que murió, resucitó y que pronto vendrá, y él decía, estamos en los últimos. Es el evangelio progresivo, estamos en los últimos. Ok, yo le pregunto a la Biblia, si quisiera empezar desde un principio, ¿cómo le haría? Dime, Biblia, ¿cómo le haría? Y el mismo problema lo tuvo en Juan 1:1, y él dice, si me preguntas qué fue primero, el huevo o la gallina, yo diría que... Y a él le preguntan, ¿qué fue primero? Y Juan dice, bueno, lo primero fue el logos, en el griego original. Casiodoro de Reina traduce el verbo. Lo primero fue el verbo. Por mucho tiempo estuve investigando por qué verbo, por qué a Casiodoro de Reina en 1569 se le ocurrió poner verbo. Los que conocen un poquito de griego y están un poquito más estudiados recordarán que la palabra original ahí es logos. Y entonces, en ese tiempo, el concepto que se tenía de logos es un pensamiento, un mensaje, una palabra, un deseo, un testamento. Eso significaba, o son sinónimos en ese tiempo, de logos. Y me fui, Casiodoro de Reina, para hacer su Biblia se basó en otras más anteriores, y tenemos acceso a ellas. Entonces nos fuimos al Testamento de Encinas, dice logos. Nos fuimos con Juan Pérez de Pineda, dice logos. Y nos fuimos hacia atrás, y dice logos. Y la primera que me voy encontrando con la Biblia que dice logos es la Biblia de Jerónimo, la Vulgata Latina, y estamos hablando del 400 después de Cristo. Y entonces dije, ¿por qué tradujo logos?
O sea, nos hubieran traducido como palabra y hubiera sido más sencillo. Y hasta que me voy dando cuenta, ahí en Google puse traductor latín-español, puse verbo y me dio palabra. Pues resulta que palabra en latín es verbum, por eso Jerónimo puso verbo, y de ahí consecuentemente todo el mundo ponía verbo hasta el día de hoy, y ya hasta lo hicimos como una palabra, el verbo hecho carne, pero originalmente es la palabra, o el mensaje, o la idea, o el testamento. Ahora, dice ahí, en el principio era la palabra, porque después nos explica, porque si no fuera por la palabra, nada de lo que es hecho fue hecho. Él dijo, hágase. Entonces dice, lo primero es la palabra. Pero la palabra estaba con Dios. Y luego nos dice, esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Es interesantísimo esto. Ahora, está hablando de la palabra. Está hablando de el mensaje. Desde un principio, desde los principios, Dios tiene un mensaje que quiere darnos a nosotros. Ese es un mensaje, como lo vimos, de salvación. Es un mensaje de evangelio. Ese es el mensaje. En el Antiguo Testamento y con Jesús en el Nuevo, ese mensaje se hizo hombre. Ese testamento, ese evangelio se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, estamos desde un principio, ¿verdad? Y entonces, en un principio, lo primero que tenemos, o lo que nos vamos más atrás y que quisiéramos tener un contexto de lo más antiguo que se tenga, pues entonces tenemos a Moisés. Y lo que parece ser una tragedia de esta matanza de los niños, ¿verdad? En Egipto, se convierte en algo que Dios había preparado y que Él tenía en control de las cosas. Entonces, Moisés es educado en el Harvard de aquel tiempo, ¿verdad? En la universidad mejor que había. Y Moisés es instruido en letras, es instruido en todo lo que había ahí, lo más moderno es instruido. Moisés saca el pueblo de Israel, y sacando el pueblo de Israel y andando en el desierto, cerca del monte Sinaí, ahí en el desierto, Dios le da los primeros escritos. Y dice que le dio 2 tablas con los mandamientos. Y desde entonces empieza lo que es una transmisión oral, de decirle a los hijos lo que había sucedido, empieza a convertirse en escrito. Y tenemos a Moisés como el primer escritor de los primeros libros, lo que le llamamos nosotros el Pentateuco, los judíos le llaman la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos libros, pues los empieza a escribir Moisés. Y dice, aquí tenemos del año 1500 al 400 antes de Cristo, estos escritos pues fueron hechos y escritos por profetas, por líderes, por reyes. Todos estos están escrito en hebreo. Algunos de estos pasajes con la deportación a Babilonia y el regreso están escritos algunos en arameo. Todo esto es en el Antiguo Testamento. Después de la deportación, la tradición judía marca a Esdras como el gran compilador, como el que junta, como el que reúne todo lo que es el Tanaj o la Biblia en el Antiguo Testamento, y lo va reuniendo, lo va juntando hasta el 400 antes de Cristo. Ahora, recordamos el periodo intertestamentario, donde no hay profeta, no hay palabra. En el año, más o menos, estamos hablando del año 250 al año 100 antes de Cristo. Si este pasaje lo trasladamos a una cultura general para nosotros histórica, entonces recordamos que en este tiempo se levanta Alejandro Magno. Y Alejandro Magno hace conquista por todo aquel tiempo, por todo el Mediterráneo y por todos aquellos lugares, cercano Oriente y todos esos lugares, hasta Egipto, todo eso tiene control. Alejandro Magno empieza a conquistar, empieza a ver. Y su idea, su grande idea se le llama helenizar. Que fluya el conocimiento, que salga el conocimiento de las personas, que haya cultura. Y dice la historia que al conquistar, pasa por Israel y al conquistar Egipto, entonces se encuentra enfrente, allí enfrente del Mediterráneo, una isla, y tenía unas piedras con una lumbre encendida. Esas piedras con una lumbre encendida era lo que iluminaba para que los barcos pudieran orientarse. Esa isla se llamaba Faro. De ahí en adelante, cualquier persona que pone un poste le llama Faro, pero originalmente esa isla se llamaba Faro y es la primera.
En ese lugar, dice Alejandro Magno, me gusta para que de aquí ilumine por conocimiento al mundo entero, que ilumine. Y entonces aquí quiero algo que sea la fuente del conocimiento. Y en ese tiempo, como actualmente, es lo que tienes de lectura a tu alcance. Y entonces toma uno de sus allegados más fieles, se llamaba Ptolomeo, lo toma y le dice, tú te vas a quedar aquí y vas a hacer una biblioteca. Y esa biblioteca, vamos a juntar aquí el conocimiento del mundo entero. Todo el conocimiento que haya lo vamos a poner aquí. Y entonces fundan, en nombre de Alejandro, la ciudad de Alejandría en Egipto. Y allí en Alejandría construyen un museo, una biblioteca grandísima, grandísima, que llegó a albergar casi 1 millón de rollos. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Bueno, decían, aquí me van a traer todo el conocimiento que haya. Ahora, desde tiempos muy antiguos, el que tenga el conocimiento tiene el poder, desde mucho antiguo. Y entonces ellos querían saber cuáles son tus técnicas de guerra, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú conoces. Y entonces en esa gran biblioteca llegaban rollos. ¿Qué son? Son egipcios, mándalos al cuarto de los egipcios. ¿Qué son? Son griegos, mándalo al griego. ¿Qué son en latín? ¿Qué son? Hebreos. Y había un cuarto para todo lo que fuera escrito en hebreo, ahí estaba. De modo que cada que llegaba un barco a cualquier parte, a cualquier lugar que estaba dominado por Alejandro Magno, había personas encargadas que decían, ¿traes manuscritos? ¿Traes manuscritos? Sí. Tomaban los manuscritos, sacaban una copia de los manuscritos y ellos entregaban las copias y se quedaban con los originales. Esos originales los llevaban a la biblioteca de Alejandría y allí eran depositados. Todo el conocimiento estaba ahí. Y entonces llegaron a conocer todo lo que había, y cuando van al cuarto donde está lo de la cultura hebrea, dice, ¿de qué me sirve que tenga esto, el conocimiento, si está en hebreo? No entiendo. Y entonces dice, vamos a traducir todo lo que está aquí para tener conocimiento en griego, vamos a traducir lo que está aquí y vamos a contratar a personas. Dice la historia, o cuenta la historia, que contrataron a 6 judíos de cada tribu y los trajeron a Alejandría para hacer esta traducción. Y entonces estaban ahí. Oye, mira un libro, es el Tanaj. Ok, tráemelo y pónmelo aquí. Mira, tengo una Torá, tráemelo, que está en hebreo, ponlo en el cuarto de los hebreos. Y allí en el cuarto de los hebreos estaba. Oye, tengo un contrato de compra y venta. No, es hebreo, pero pónmelo acá. Aquí nada más lo de religión. Y entonces tenían allí su espacio de religión. Y entonces cuando contratan a los judíos, se dan cuenta que en el cuarto de religión está la Torá. Los Neviim y los Ketubim, para ellos era el Tanaj, para nosotros el Antiguo Testamento. Pero había otros libros que no estaban en hebreo, pero eran religiosos y que estaban ahí. Y son los libros deuterocanónicos, o como llaman algunos, apócrifos o deuterocanónicos. Y ahí estaban. Empiezan ellos a traducir. Esto se tardó poco para la Torá, pero se hizo negocio y fue algo muy lucrativo porque generaciones en generaciones seguían traduciendo. Los trataban como a reyes a ellos. Y entonces, claro, yo dejaba pasar, sí, traducimos rápido la Torá, pero vamos a tomarnos nuestro tiempo, espérense, vamos a hacerlo despacio y vamos a checar. Y entonces pasó una generación y sus hijos siguieron traduciendo, de modo que para el año 100, antes de que naciera Jesús, para el año 100 ya estaba traducido el Antiguo Testamento. No tan solo, dijeron ellos, porque eso era desde un punto de vista de conocimiento, desde un punto de vista estratégico, no tenía nada que ver con religiosidad o con teocracia, no tenía nada que ver con eso, es un punto de vista más que nada secular. Y entonces, bueno, ya terminamos de hacer la Torá, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues hay otros, mira, salieron unos que se llaman Macabeos, y salieron otros que se llaman Baruch, y hay otros que se llaman Judith, y entonces empezaron ahí a acomodarlos junto con la Septuaginta. Y así es como nace la primera versión. ¿Qué es una versión? Una versión es trasladar o traducir de un idioma a otro. Esa es una versión. Y entonces nace la primera versión. El original estaba en hebreo, ahora lo tienen en griego. ¿Qué pasa? Recordarán ustedes que el dominio de los griegos no es eterno.
Vienen los romanos avanzando fuerte, vienen avanzando fuerte. Y entonces cae el periodo griego y la era ptolomaica, que el primero fue Ptolomeo, el impulsor de esta biblioteca, y el último faraón, por decirlo así, de la era ptolomaica fue Cleopatra. Y entonces Cleopatra fue amiga de Herodes el Grande. Cleopatra, ustedes recordarán, en el ocaso del dominio griego, pues en ese intervalo los romanos conquistan, y Cleopatra, como una líder nata, se trata de congraciar ahí con los romanos, y entonces tenemos el idilio ahí en Cleopatra y Marco Antonio, lo que nos cuenta la historia. Después de esto, su hermano hace averías y quema la biblioteca, uno de los errores más grandes que tiene la historia. Pero bueno, la cuestión es que Cleopatra se hace amiga de Herodes el Grande. Nosotros recordamos a Herodes el Grande porque en los tiempos de Herodes el Grande nace el Señor Jesucristo. El verbo, el mensaje, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Habitó. Cuando Moisés sale de Egipto, hay algo que se llama Shekinah, que es la nube que los iba cubriendo, y se movía la nube, ellos se movían, se estacionaba la nube, ellos se paraban, y entonces hacían un tabernáculo, y en medio ponían la presencia de Dios, en medio, y todas las tribus alrededor. Eso se llama tabernáculo, y en el original dice gracias el pastor, muy bien. O sea, a pocas palabras, hacer un tabernáculo ahí. Y cuando dice Juan, y ese verbo se hizo carne y taberculanizó entre nosotros, espero haberlo hecho bien, o sea, habitó entre nosotros, o sea, puso su tienda entre nosotros, porque todavía tenían un contexto hebreo, estamos hablando en el siglo I. Y dice, y no solamente eso, vimos su Shekinah, vimos su gloria, y era gloria como el unigénito Hijo del Padre. Este pasaje de Juan 1:1 y todo su contexto y todo eso es una llave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con un contexto hebreo muy rico, pero con un futuro, con un paso de transición ahí hacia el griego, con la venida del Señor Jesucristo enorme. Ese verbo, esa palabra, ese mensaje se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, tenemos hombres escribiendo el Nuevo Testamento como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios. Tenemos las cartas paulinas, tenemos el libro de historia, que es el Hechos de Lucas, tenemos las cartas pastorales, y así fueron escribiéndose, fueron añadiéndose. El apóstol Pablo mandaba una carta y llegaba a una iglesia, y en esa iglesia decían, miren, tenemos la carta del apóstol Pablo. Oigan, hermanos, nosotros somos de Corinto, no, ustedes los de Tesalonicenses, denos las cartas de ustedes y nosotros les damos una copia de los de Colosenses, y también tenemos una acá de los de Filipos. Y entonces empezaban a rotar las cartas, y a todas esas se les conoce como las cartas pastorales, las cartas generales, todo eso. Para finalizar, Juan, exiliado en Patmos, escribe el Apocalipsis, y ahí concluimos lo que es nuestra Biblia. Las primeras traducciones fueron en latín, en copto, en siriaco. Recuerden, los que fueron capturados y llevaron a la deportación de Babilonia están en Siria, y allá se habla el siriaco. Están en un lugar que se llama Aram, de donde salió Abraham. Abraham salió de Paran Aram, y ahí se habla el arameo. El arameo y el siriaco es casi lo mismo. Estamos hablando más o menos de los primeros 300 años. Ahora, después de eso, del 200 al 300, los padres de la iglesia cerraron, por así decirlo, algo que ya estaba hecho. No que la iglesia haya hecho el canon, no. El canon es, Dios dice que desde la eternidad hasta la eternidad su palabra es. No es así. Ya estaba hecho, pero había que poner un fin. ¿Por qué? Porque estaban saliendo personas que hacían cartas y decían, tengo aquí la carta de María, ¿qué vamos a hacer? Tengo aquí la carta de Judas, ¿qué vamos a hacer? No. Entonces se estableció
y reunieron, ahí se juntaron en Jamnia y se juntaron en otros lugares para establecer los cánones del Antiguo y el Nuevo Testamento, y para el año 300 ya estaba el canon terminado en griego. Estamos hablando del año 300. En el 400 se le asigna a un hombre llamado Jerónimo que haga una de las obras monumentales más grandes tradicionales para la Iglesia Católica. Él se va a Israel y empieza a traducir de la Septuaginta y del hebreo, porque tenía poco conocimiento para el hebreo, porque tenía poco conocimiento hebreo, y de la Septuaginta y del griego empieza a traducir la Biblia al latín. Recordemos, en ese tiempo ya no estaban los griegos, los romanos habían dominado toda esa área y ahora Roma era la que se encargaba de todo eso. En Roma tenían la lengua oficial latín. En los tiempos de Cristo se cree que el idioma que se hablaba comúnmente era el arameo, pero se hablaba el griego y se entendía el griego. Para los asuntos oficiales era el latín y para los asuntos religiosos era el hebreo. Era un conjunto de idiomas ahí, pero ellos lo entendían bien. Lo que normalmente se hablaba era un griego común para todos llamado koiné. Ahora tenemos a Jerónimo en el año 400 encargado de traducir la Biblia al latín, y Jerónimo la traducía al latín. ¿Por qué incluyó la Iglesia Católica o la Biblia Católica los libros deuterocanónicos? Porque ellos se basaron para hacer su traducción en la Septuaginta, una Biblia que fue hecha solamente como una forma cultural. Y en base a esa Biblia, ellos encontraron otros libros que ellos ponen. Y aunque Jerónimo dice, estos libros no son inspirados, solo sirven como cultura, al paso del tiempo fue incluyéndose hasta que lo hicieron oficial. Ok, y entonces después de 476 tenemos la Edad Media, y estoy viendo allá atrás que ustedes pusieron su póster y todo con respecto a la Reforma, muy bonito todo decorado, y entonces tenemos la Edad Media, que es desde la caída del Imperio Romano. Recuerden, el Imperio Romano, estábamos con los griegos, ahora con los romanos, cae el Imperio Romano y hay una era, le llamamos de oscurantismo, hasta 1492, para conocerlo nosotros es el descubrimiento de América. Y entonces, en este tiempo de la Edad Media, en este lapso, ¿verdad?, hay mucho oscurantismo. Y el poder o el conocimiento se tenía en el clero. Y entre más ignorante y menos supiera la gente, era mejor el control que se tenía sobre ella. Entonces, avanzamos, le llamábamos oscurantismo. Aproximadamente, como ustedes han visto en sus predicaciones con respecto a la Reforma, pues surgieron hombres ilustres, hombres pensantes, hombres que se rebelaron a no estar cautivos y a no ser esclavos de los pensamientos y del conocimiento de otras personas, y ellos mismos empezaron a pensar en el hombre, empezaron a pensar para ellos mismos, y a esto se le llamó humanismo. Entre estos humanistas hubo grandes hombres pensantes, hombres inteligentes, que en un primer paso, como ustedes han visto, es ir en contra de lo establecido. Pero cuando hombres religiosos como Lutero, Zwinglio o Calvino, que eran hombres religiosos, se van también en contra de lo establecido, el humanismo y lo antirreligioso se juntan para ir en contra de algo establecido. No que tengan comunión, pero se juntan para ir con algo establecido. Entre todo esto nace este hombre, o se da a conocer este hombre que se llama el Cardenal Jiménez de Cisneros. Este hombre, en lo personal, he estudiado un poco de él y lo considero un poco bipolar. Este hombre fue el máximo inquisitor en la Nueva España, pero a la vez fue el impulsor de una Biblia que se llama Biblia Políglota Complutense. La Biblia Políglota Complutense, para nosotros los que coleccionamos Biblias, es la cereza del pastel, es la joya, es como dirían unos, el santo grial. Esta es la portada de la Biblia Políglota Complutense. Ahora, les comento, este hombre estaba en España y fundó una universidad en Alcalá, que le llamó, Alcalá es complotum en latín, y le llamó la Complutense, Universidad Complutense. Y entonces este hombre
convoca a personas para hacer una Biblia. Y entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea de la magnitud del proyecto, porque se necesitaba mucho dinero y se necesitaba mucho recurso para hacer esto. Esta línea está en hebreo, esta línea está en latín. Aquí tenemos griego y está el interlineal traducido al latín. Este es hebreo y este es el caldeo con caracteres hebreos. Era una obra monumental. Ahora, en ese tiempo, no crean ustedes que era, vete al Oxxo y tráete unos tipos porque voy a hacer. No, 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 no. En ese tiempo se fabricaba. ¿Qué voy a hacer? Es una lámina. Y ahí están haciendo una letra. ¿Te gusta? No, está muy chueca. Otra vez, por fin terminan una letra. Ahora, ábreme una Aleph. ¿Qué? ¿Voy a hacer toda la línea? Sí. Y después de que termine la línea vas a hacer la columna. ¿Qué? Y después en hebreo, y después en griego, y después en latín. ¿Cuándo voy a terminar? Mis hermanos, esta es una hoja. Son 5 tomos. Fue una obra monumental. Fue una obra monumental. ¿Qué hace el cardenal Jiménez de Cisneros? Cuando termina su obra, y estamos hablando de 1514 por ahí, cuando termina su obra, la toma y la manda a Roma para que le den el Nihil Ostat o el visto bueno por Roma. Entonces, él con su Biblia, con el visto bueno, claro que todo el mundo la va a querer y va a ser un hit, ¿verdad? En ese tiempo. En ese tiempo también, a la par, nace un hombre humanista que se llama Erasmo. Él vivía en Rotterdam, en Holanda. Era experto en griego y entonces él dice, yo también voy a hacer un Nuevo Testamento. Y dice el cardenal Jiménez de Cisneros, sí, pero lo mío es toda la Biblia. Bueno, yo voy a hacer el Nuevo Testamento. Y entonces él compiló 5, máximo, dice la historia, 6 manuscritos, y muchos de ellos muy tardíos. 6 manuscritos, los juntó, y entonces él hizo lo que a la postre fue llamado el texto recibido o el Textus Receptus. Fue la primera compilación en griego hecha. Y entonces, ese Nuevo Testamento que él tenía, lo dio a conocer y dijo, aquí tengo el Nuevo Testamento en griego. Y estamos hablando de tiempos de la Reforma, estamos hablando del despertar, estamos hablando de los humanistas y los que son creyentes, tomando una mejor decisión y tomando la Reforma y lo que conlleva la Reforma que ustedes han visto. Y entonces toman del Nuevo Testamento de Erasmo y dice Martín Lutero en esta Biblia que está acá, mándame un Nuevo Testamento. Toma el Nuevo Testamento de Erasmo y traduce la Biblia al alemán. King James en inglés, 1611. Almeida en portugués. Y claro, la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina de 1569 le dicen, mándamelo. El cardenal Jiménez de Cisneros dice, espérense, yo voy a tener una Biblia, está bien buena, espérense. Y Casiodoro y Erasmo decía, yo ya la tengo aquí, ¿quién la quiere? Mándame. Y entonces se hizo el hitazo. Y mientras que la Biblia del cardenal Jiménez de Cisneros estaba dando el visto bueno, se tardó años, años y años. El Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam, este humanista nacido en plena Reforma, fue el que dio la luz para las Biblias que tenemos hoy en día. Esta es una foto o un dibujo de Casiodoro de Reina. Antes las personas no se apellidaban como hoy, Martínez, Juárez, Astorga, así no, se apellidaban de donde vivían. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, José de Arimatea, María de Magdala, María Magdalena, Saulo de Tarso, muy bien, gente conocedora. Entonces, todas estas palabras, ¿de dónde eran? Así era como se apellidaban. Y este hombre, no sabemos realmente su nombre porque cuando él llega a San Ildefonso del Campo, un convento, él se cambia el nombre y él vivía, lo que sí sabemos es que vivía en Reina, cerca de Montemolín, en España. Entonces él se llama Casiodoro y vive en Reina, Casiodoro de Reina. Y él fue el que tradujo la Biblia que nosotros conocemos como la Biblia del Oso, la primera Biblia traducida al español. Llega la Inquisición a este monasterio y dice, ahora sí, a ver, ¿quiénes son y quiénes no son? Y dando un paso de fe y una demostración de su cristianismo, los monjes que estaban ahí y que antes eran católicos dan una muestra de su conversión y de su fe
y todos huyen. Porque si ellos, era fácil quedarse ahí y decía, no, yo estoy bien, no ha pasado nada aquí, ok, seguimos. Pero ellos huyeron, demostrando que ya no creían, ya no eran sus bases doctrinales lo que la Iglesia Católica estaba diciendo. Ahora ellos ya eran cristianos, habían aceptado al Señor en su corazón y dieron un cambio en lo que ellos hacían. Casiodoro de Reina sale y en su huida, unos a Frankfurt, otros a Holanda, y en su huida empezó a traducir la Biblia al español. Él traduce lo que le llamamos nosotros la Biblia del oso por un oso tumbando una penca de miel y comiéndolo, como diciendo la palabra de Dios es dulce, es más dulce que la miel. En la parte de abajo encontrábamos el tetragamatón en hebreo, Yud Hei Vay Hei, y el escrito, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Su compañero de monasterio, un hombre que se llamaba Cipriano, él vivía en Valera, la Vieja, había dos Valeras en España, Valera la Vieja, y él toma la Biblia de Casiodoro de Reina y en 1602 él la revisa y es la primera revisión de la Biblia del oso. Se le llama la Biblia del cántaro. Posiblemente ustedes la conozcan. Ahora, esta hoja, normalmente ustedes la tienen en todas sus Biblias. Ustedes abren su Biblia y antes de comenzar Génesis encontramos esta hoja. Esta hoja es básica para entender o para saber toda esta historia. Nos dice que hay una Santa Biblia. ¿Por qué es santa? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué Biblia? Porque Biblia es como biblioteca, es un conjunto de libros. Nos dice que esto que estamos leyendo, que ustedes tienen en sus manos, es un conjunto de libros que es santo, que es la voluntad de Dios, lo que el Eterno, lo que Dios, lo que el Señor quiere, está ahí. Y dice que se divide en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo está en hebreo, como lo vimos, con algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento está en griego. En un griego escrito para toda la gente común en ese tiempo, cuando el mundo quería ser helenizado. Es griego koiné. Y luego después decimos que la antigua versión que tenemos, la más antigua, es la de Casiodoro de Reina, que fue en 1569, y que la revisó Cipriano de Valera en 1602. Eso es lo que ustedes tienen normalmente en su Biblia. ¿Ha habido otras revisiones? Sí. En 1909, recordamos la versión antigua, en 1602, 1909 y la de 1960. Ahora, ¿por qué ha tenido tanto la 1960? Porque en 1960, mis hermanos, fue el boom el Evangelio en México. Diferentes grupos denominacionales vinieron, hicieron campañas a México y creció en mucho el Evangelio en México. ¿Qué había en ese tiempo? La Biblia Reina Valera 1960, que quedó como Biblia hasta nuestros días. Actualmente sigue siendo la reina de las Biblias, la Biblia Reina Valera 1960. Ahora estamos en 1569, ¿verdad? Como les dije. Ahora tenemos entre 1629 y 1947 se empezaron a descubrir muchos manuscritos. Y lo que en un principio eran 6 manuscritos que tomó Erasmo de Rotterdam para hacer la traducción, para hacer su versión del Textus Receptus, entonces ahora se encontraron muchos manuscritos. Estamos hablando de, por ejemplo, el Códice Alejandrino, que era del 400 después de Cristo. Estamos hablando del Códice Sinaítico, historias interesantes. En cada uno de estos nos podemos tardar una eternidad, pero historias interesantes. Después usted puede ver la historia de Tinchendorf, cómo encuentra el códice en Sinaí, y es una historia increíble, digna de una película. Y entonces encontraron esto en Santa Catarina en 1859. Este es parte del Códice Sinaítico. El Códice Vaticano, yo quiero aclarar algo. Mucha gente le tiene miedo a esto y empieza a decir, no, ese códice no, porque es del Vaticano. Eso no es del Vaticano. Déjenme explicarles. En la Biblioteca del Vaticano se encontraron estos códices y se le llamó Códice Vaticano por encontrarse en la Biblioteca del Vaticano. No que el Vaticano haya hecho una copia y ellos hayan puesto esto. No, el Vaticano no produjo nada. Fue algo que el Vaticano encontró en su biblioteca y se le llamó Códice Vaticano por haberse encontrado en la Biblioteca del Vaticano. Si lo hubiera encontrado cualquiera de ustedes, a lo mejor podría haber sido Códice Tinchendorf o Códice López o X. Pero en este caso, como se encontró en el Vaticano, se le pone Códice Vaticano.
nada que el Vaticano lo haya puesto. Y en 1947, en una de las historias más bonitas, el pueblo de Israel vuelve a juntarse otra vez y quieren ser una nación y se unen y están luchando ellos, y entonces me imagino yo como que quieren sentir una palmadita en la espalda y encuentran los rollos del Mar Muerto en Qumran. El más importante o el más llamativo, el rollo de Isaías, con palabras para los que peleaban. Y yo me puedo imaginar en la guerra de los 7 días y que la gente decía, acaban de encontrar en las cuevas de Qumran un rollo. ¿Y sabes lo que dice? ¿Qué dice? Dice, tu pecado ha sido perdonado, consolaos, consolaos, pueblo mío. Y entonces ellos se emocionaban por esto. Ese rollo de Isaías que encontraron en Qumran, en una historia muy bonita, Muhammad, el lobo y otros jóvenes que encontraron ahí, pronto empezó a tomar. Atanasio y el Metropolitano la lleva a Nueva York, quieren venderlo en $1 millón, y alguien, Kenik y Yigael Yadin en Israel, va y lo compra a Nueva York en $250,000, y ese manuscrito, el rollo de Isaías, se convierte en el ícono del Estado de Israel. Actualmente está en un museo, en una cúpula hecha especialmente para el rollo, y le llaman el Museo del Libro. Se encontró que este rollo está escrito en el año 100 antes de Cristo. En el año 100 antes de Cristo. ¿Se imaginan cuántos documentos no se han encontrado? En Egipto durante 1900, cuando empiezan a encontrar las estelas y la gente, los ejércitos empiezan a encontrar cosas que existían ahí, dicen que encontraron más de 100 manuscritos del Nuevo Testamento en Egipto. Manuscritos originales estamos hablando del año 100, manuscritos originales del 500 al 100, y luego estamos hablando de los rollos del Mar Muerto, estamos hablando de copias muy tempranas de 425 después de Cristo, 333 después de Cristo, son copias muy tempranas, copias muy antiguas. Estamos hablando de la Vulgata en el año 400 después de Cristo, y en 1569 estamos hablando de la Biblia que tienen hoy en día. Hoy en día existen más de 5,000 manuscritos que se han encontrado, y todos estos manuscritos están previamente documentados. Usted toma un texto de Nestle Aland ahorita y va a encontrar un catálogo. ¿Dónde están? Usted dice, el 7Q5. El 7Q5 está en el Museo de Israel, y usted puede ir a Israel y cotejar que ahí está el manuscrito. Son cosas checadas, cosas al 100% vistas, cosas comprobadas al 100%. Mis hermanos, la Biblia tiene, por decir algo, el libro de Hechos, de los 70 o de los 58 lugares que se mencionan, 56 están previamente localizados. De los hechos que se ocurren o que se hablan en la Biblia, están documentados arqueológicamente. No pasa lo mismo con otros libros. El libro del Mormón, no se ha encontrado un lugar que se llame Esperanza. O sea, la Biblia no es un libro de ciencia ficción ni si a alguien se le ocurrió. Es la palabra de Dios para nosotros. El Evangelio, como decía el hermano esta mañana. Y así se han encontrado muchos. Ahora, ¿qué hacemos? En 1752, en 1812, en 1874, hombres empezaron a juntar estos manuscritos y empezaron a pensar, oye, este manuscrito es más antiguo que lo que teníamos. Este manuscrito se parece como el Códice Sinaítico, y empezaron a hacer estudios sobre los manuscritos antiguos. ¿Cuál era más antiguo? ¿Cuál es más nuevo? ¿Cuál pertenece a ciertas familias? Y entonces salieron como Griesbach, como Westcott y Hort, como Lockman, como Nestle, personas que empezaron a juntar los documentos y a hacerlos por familias y a catalogarlos. A esto, mis hermanos, se le llamó crítica textual. Cuando ustedes oyen algo de crítica, no piensen que es, vamos a criticarlo. Mira, anda vestida así, la estoy criticando. No. Crítica textual quiere decir hacer un estudio concienzudo de encontrar lo más cercano al original. Eso es crítica textual. Y entonces ellos empezaron a juntar, a analizar. Nosotros sabemos, mis hermanos, que la Biblia se acepta por fe.
Porque es necesario, dice la Biblia, que se acerca a Dios, crea que le hay. Porque sin fe, pues es imposible agradar a Dios. Nosotros nos acercamos a la palabra por fe. Si la Biblia dice algo, yo lo creo por fe. El problema es mío si lo creo o no lo creo. La Biblia sigue teniendo razón. Yo soy el problema, no es la Biblia. La Biblia se acepta por fe. Y no hay vuelta de hoja. Se acepta por fe. Pero el humanismo, la persona de afuera, la gente pensante, quiere hechos, no quiere fe. Y nosotros decimos, mira, es que la Biblia dice que esto. Sí, pero ¿cómo sabes que la Biblia tiene razón? Porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Sigues la Biblia con la Biblia. A mí dame hechos, dice el pensador, dice el de afuera. Porque ellos tienen que tener fe para acercarse a Dios. Es necesario que tengan fe para creer. Aún así, Dios en su infinita misericordia, en los últimos tiempos, mis hermanos, el evangelio progresivo, en los últimos tiempos se han encontrado muchos descubrimientos arqueológicos que no avalan, porque la Biblia no necesita aval, no está, a ver quién me avala, no, pero sí comprueban que la Biblia tiene razón. Descubrimientos increíbles. La Biblia la aceptamos por fe, pero cualquiera que lee la Biblia encontrará que hay documentos históricos, que hay géneros literarios. Ustedes se van a Salmos, a Cantares, y van a encontrar diferente tipo de forma literaria, algo acróstico, algo de retórica, hay diferente forma de escrito, hay algo filosófico, hay algo teológico, hay algo antropológico. Y entonces las ciencias bíblicas lo que hacen es que estudian la Biblia a través de exégesis, sacar algo de la Biblia para poderlo entender, hermenéutica, claves de interpretación bíblica, sinécdoque, parábola, hipérbole, todas esas, es hermenéutica, arqueología, lo que estamos hablando ahorita, antropología, semántica, semiótica, historia, todos estos son ciencias bíblicas. ¿Qué es el texto crítico? El texto crítico es verificar el sentido y las escrituras de un texto para reconstruirlo en sus formas más cercanas y fieles a los originales. Eso es la crítica textual. Entonces, juntan todo. Y resulta que el 85% de los 5.300 manuscritos es de un texto llamado bizantino, que es muy nuevo, es más moderno. El gran grueso, el 85%, es del texto bizantino y le llaman texto mayoritario. El 10% es mucho más antiguo. Y este texto es lo que le hemos llamado el texto crítico, o sea, el texto más antiguo. ¿Entendemos? Hay el texto mayoritario, que es el bizantino, hay el texto crítico, que es menos, es un 10%, pero es más antiguo, es más apegado al original, y tenemos el clásico Textus Receptus, que es el que usó Casiodoro de Reina, Martín Lutero para la King James y otros muchos para traducir su Biblia a su lugar de origen. Ahora vamos, ¿qué es una versión? Mis hermanos, una versión, como dijimos, es una traducción de una o varias personas. ¿Para qué otra versión? Me dicen ustedes. Hermanos, si ya estábamos bien con la Reina Valera, ¿para qué otra versión? Entonces he sacado varias cosas por las cuales se hace una versión. Mis hermanos, el idioma cambia. El idioma cambia. ¿Tenemos alguien que esté embarazada? ¿Alguien? No hay ninguna embarazada. Hermana, póngase de pie. Qué hermosa, hermana. Mire, venga, hermana, venga. Qué hermosa. Qué hermosa. Encontrábamos a una mujer hermosa como ella. Miren, ¿por qué hay versiones? Porque el idioma cambia. Antes se le decía parir. ¿Se imaginan si yo llego con la hermana? ¿Para cuándo va a parir, hermana? Ella me va a decir, ¿cómo parir? Pues no somos animales, los animales son... Bueno, perdón, ¿para cuándo va a dar a luz? ¿Y por qué se lo voy a dar a luz si el hijo es mío? Bueno, ¿para cuándo se alivia? Pero pues si yo no estoy enferma, ¿de qué estoy enferma? Entonces, ¿cómo le dicen, hermana? ¿Cómo le dicen a su situación? ¿Qué le dicen? ¿Cuándo se alivia? Muchos de ustedes le dirían, ¿para cuándo vas a tener el bebé? ¿Para cuándo tienes tu bebé? Entonces, ¿me entienden, hermanos? Gracias, hermana. Dios me la bendiga, hermano. ¿Me entienden? El idioma cambia.
Y no quiten de su mente, Dios tiene un mensaje que quiere transmitir a la humanidad. Dios es el mismo, el mensaje es el mismo, pero nosotros cambiamos. Antes decía parir, ahora no dice parir. Posiblemente en un futuro diga tenga un bebé, no sabemos. Conjuro. Yo saqué en el diccionario conjuro y dice conjuro, invocar a un espíritu, un ser sobrenatural para que se manifieste. Formas de conjuro mágico. Conjuro. Oye, esto para hora del día de brujas se oye medio acá, ¿verdad? Pero miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que... Ah, caray. La palabra de Dios es la misma, pero nosotros hemos cambiado. ¿Por qué cambia? ¿Por qué hay versiones? Porque hay cosas que se necesitan cambiar. No por la palabra de Dios, porque nosotros hemos cambiado. Y lo que antes era una cosa, hoy es otra cosa. Cosas a lo mejor muy fuertes para nosotros, como por ejemplo esto de meante a la pared, porque los hombres eran los únicos que podían hacer pipí en un muro. Y en el Antiguo Testamento se le llama ensucia el muro o meante a la pared. Ahorita ya no puedes decir eso. Ya es ofensivo. Y esto está en la Biblia. ¿Por qué? Porque el idioma cambia. Número 2, ¿por qué otra versión? No me gusta mucho tocar este punto, pero es un negocio. ¿Se han fijado que el copyright de la Biblia es cada 50 años? Y entonces Sociedad Bíblica sacó una en 1909, 1960, 1995. Es un negocio. Cualquier persona que va a hacer un libro o que va a citar la Biblia tiene que pagar derechos a Sociedad Bíblica por el copyright. ¿Saben lo que hizo Mundo Hispano? Entonces sacó una Biblia, Reina Valera, 1977. De modo que ahora Mundo Hispano, en todos sus libros, cita la Reina Valera 1977 y con eso se evita todos los pagos que tenía que hacer a Sociedad Bíblica. Es un negocio. Tenemos un comparativo de los top 10 libros que hemos encontrado. Entonces ahí tenemos a Harry Potter, tenemos a otros más, el libro rojo, el Código Da Vinci, pero miren, y esto es la Biblia. ¿Ven? Estamos hablando de más de 3,000 millones de Biblias vendidas. ¿Por qué? Porque es un negocio. Una cosa que he encontrado más, porque hay versiones, es porque es un capricho. Esto también es muy doloroso. Pero en Estados Unidos hay una corriente que se llama solo King James, Only King James. Y ellos dicen que la única versión y la única Biblia, lo único que hay es la King James. Y no hay más. Y cuando preguntan, ¿y cuál es la King James en español? Decimos, pues no tenemos. ¿Cómo no tienen? Entonces muchos grupos muy religiosos extremadamente en Estados Unidos empezaron a traducir la Biblia al español, la King James, para que tuviéramos supuestamente una Biblia pura, una Biblia que fuera más exacta. Y entonces empezaron a traducir de la King James, empezaron a traducir el español. Y me da risa cómo el Señor a veces los deja para que hagan cosas y luego y se ríe un poco. Contrataron a una persona que se llama Bernard McVeigh y empezó a traducir la Biblia. Por mucho tiempo, créanme, miren, de las Biblias que yo tengo, muchas Biblias, todas las Biblias que yo tengo han llegado de una forma milagrosa a mi vida. Y siempre es milagroso. Yo había escuchado de esta Biblia de McVeigh, que no es una Biblia, es un Nuevo Testamento. Y había escuchado de esta Biblia. Investigué. Oye, tienes en Los Ángeles, California, un hombre que se llama Parada. Oye, escribiste un blog sobre la Biblia de McVeigh. ¿Tú la tienes? No, es que me dijeron, es que oí. Pero no la tienes, no. ¿No la has visto? No. Para acá, para la carretera nacional. Hermano, usted escribió un blog sobre la Biblia de McVeigh. No la tengo. Pero usted escribió, pues me dijeron y no. Y todos los que preguntaba, nadie la había visto. De repente me hablan de Puerto Rico. Me dice, hermano, tengo una Biblia de McVeigh. Se me cae. Entonces, ¿qué quieres o qué? No se la quiero vender ni quiero nada. Nomás quería saber quería decirle que yo tengo una. Le digo, por favor, mándame una foto de la primera hoja. Y entonces me manda una foto de la primera hoja. El americano cuando traduce Holy Ghost en inglés, Holy, pues es santo, ¿verdad? ¿Y Ghost qué es? Es fantasma. Y entonces en el Nuevo Testamento dice, y recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el fantasma santo. A mí me dio mucha risa esto.
porque cuando imprimen el Nuevo Testamento y llega a América Latina, la gente se burla. Y lo que era la pura, la exclusiva, la que iba a ser la buena, la mera, ¿verdad? La inspirada casi directamente, se volvió, y la recogieron toda. Saben que ese hombre, rápidamente, nosotros los que coleccionamos a veces tenemos cosas repetidas. Yo voy mucho a México y en México hay libros usados y me he encontrado cosas. Me encontré un Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda con escritos de Tolstoy, editado por la UNAM. Y me volví a encontrar el mismo y lo volví a comprar. Y me volví a encontrar el mismo y lo volví a comprar. Entonces yo tenía 3 Nuevos Testamentos. Y cuando él viene, él iba a ir a Estados Unidos, iba a pasar por aquí. Te suplico que pases por aquí. Cuando pases, acuérdate de mí. Te suplico que pases, ven, por favor. Me gustaría verlo. Y entonces él lo trajo. Me dice, y cuando nos vimos me dijo, no te lo voy a vender ni te lo voy a dar, nada más te lo quiero enseñar. Déjame verlo. Y entonces yo lo tomé y lo estaba ojeando. Y le digo, algo que quieras. No, él no tenía necesidad de dinero. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto pides? No. Y entonces, no, pues se me vino. Le dije, ¿sabes qué? Tengo un Nuevo Testamento de Encinas. ¿Qué? Le digo, sí, tengo el Nuevo Testamento de Encinas y con escritos de Tolstoy, editado por la UNAM. De Tolstoy, no puede ser. Y se lo saco. Y se enganchó. Dije yo, ya viene. Sentí que mordió el pez. Entonces, ya llegamos a un acuerdo. Y me quedé con él. Ahora, ese Nuevo Testamento ¿por qué fue hecho? Por capricho. Conocí a un grupo de hermanos, un poco doloroso, ¿verdad? Para acá, para el rumbo de Santa Catarina. Y cuando yo escucho que están haciendo una versión nueva, pues yo me voy como investigador, veo y me doy cuenta que atrás están unos americanos y que son los que traen la traducción. Entonces yo le pregunto, ¿dónde estudiaste hebreo? ¿Dónde estudiaste griego? No, pues no, griego no, pero hay traductores. ¿Cómo? O sea, le pones Google y traduces la Biblia al español, ¿cómo? No, pues hay traducciones, sí puede ser, pero eran expertos en inglés. Entonces era una Biblia traducida del inglés al español, no tanto de los idiomas originales. Y otra vez, por el hecho de tener una Biblia King James en español. Igual de doloroso, una persona de apellidada Gómez, en la frontera acá por Matamoros, se atrevió a traducir una Biblia del inglés a español y se subió al carrito, le puso Biblia Reina Valera Gómez. Mis respetos. Yo admiro mucho la obra de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Yo respeto mucho. Cada vez que yo conozco más de versiones y traducciones, respeto más a los traductores. O sea, fue una obra monumental. ¿Por qué se traduce? Por capricho. ¿Saben que Gómez me dio risa porque me decía, es que ¿por qué Sociedad Bíblica tiene copyright? Híjole, buena pregunta. ¿Es bueno o es malo que la Biblia tenga copyright? Buena pregunta. Y entonces dice, no, es que la Biblia no tiene que tener copyright. Mi Biblia no tiene copyright. Aquí está, que sea para el mundo, que sea para el que quiera. Mi Biblia no tiene copyright. Y unos amigos de acá de Montemorelos le toman la palabra y le dice, oiga, señor Gómez, entonces, ¿su Biblia no tiene copyright? No, entonces la podemos usar nosotros. Sí. Y entonces editaron una Biblia Reina Valera Gómez con escritos de Elena White. Y tengo una Biblia de esa. Entonces decimos, ¿será bueno? ¿No será bueno el copyright? A veces es bueno porque se tiene el control de... No cualquiera puede hacer cosas, o a veces es malo porque la Biblia no puede tener copyright. Bueno, pues eso se lo dejo de tarea. Por capricho, por gusto. Esto es increíble. Tengo un amigo llamado José Hernández, un cuerdononón. Él vivía en Hermosillo, ya no está, yo alcancé a conocer a su hijo. Vivía en Hermosillo. Este hombre quería y apreciaba el texto arameo y se hizo tan diestro que cuando él se va a Estados Unidos, en Estados Unidos los museos le dicen, señor, nos llegaron unos manuscritos en arameo. Él los veía y decía, no sirve. Y los que sí decían, estos están buenos, decía, los voy a estudiar. Se iba a su casa, fotocopiaba, autentificaba, regresaba y se quedaba con una copia de un manuscrito original. Y llegó a juntar tantos, que juntó toda la Biblia. Le faltaba algo, se fue a Galilea, en Israel, y allí encontró que todavía se habla el arameo, y de ahí sacó. Bueno,
Este hombre tradujo al español, directo al español, desde los escritos arameo Galileo, lo tradujo al español y así se llamó, las Sagradas Escrituras, traducción castellana del arameo al español. Lo que a la postre, no lo tengo, lo que a la postre ustedes le llaman la Biblia Peshitta, que Mundo Hispano, Broadman Holman sacó como la Biblia Peshitta. Bueno, pues esta Biblia se hizo por puro gusto. Y me decía su hijo, papá, yo tuve una entrevista con él en Los Ángeles, California, y me dice, papá, no quería decir, esta es la buena, aquí nada más esta, porque esta es la única. No, papá decía, yo hice un trabajo de investigación y este es el producto de un trabajo de investigación, el que quiera, aquí está. Esa es una buena actitud y me gusta esa actitud, es por gusto, lo hicieron por gusto. En Argentina, un hombre llamado Carlos Puchang, no sé si hayan ustedes hablado de él, pero Carlos Puchang se convirtió, él era un ateo y se convierte, el Señor de una forma especial lo toca y entonces empieza a estudiar. En los 75, ¿qué Biblia tenía? Reina Valera 60. Y cuando empieza a ver otras versiones se da cuenta que, por ejemplo, el versículo de Marcos, de esto no sale con oración y ayuno, decía que no venían los manuscritos más antiguos, le empieza a preocupar. Y entonces él empieza a estudiar, de modo que se da cuenta que hay muchas variantes. Y él encontró 2000 variantes. No les dé miedo. En Estados Unidos alguien les dice, ¿cómo se dice corner store? Y ustedes dicen, pues se dice tienda de conveniencia, o se dice Oxxo, o se dice Super 7, o se dice changarro, o se dice estanquillo. Entonces hay muchas formas de cómo se dice tienda de conveniencia. Corner store. Es igual en la Biblia. Hay muchas versiones de cómo puede decirse algo. Y Carlos Puchang encuentra muchas variantes. Va a las sociedades y les dice, ¡hey, miren, hay muchas variantes! Sociedad Bíblica le dice, lo siento, yo estoy trabajando con Reina Valera 60. Y entonces, en su época, solamente había dos grandes. Francisco La Cueva, con el interlineal que ustedes conocen, y el Antiguo Testamento de Carlos, del Pentateuco y todo el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Saben lo que hace este hombre? Este hombre no llegó a secundaria, llegó a primaria nada más, pero se hizo experto en negocios y en Argentina compraba y vendía departamentos y se hizo de bienes raíces. Pues lo que hace este hombre es que vende todo lo que tiene y contrata a Francisco La Cueva, lo manda a traer de Londres, ya muy anciano, y lo contrata a Enrique, y entonces hace una versión. A esa versión ustedes le conocen como la Biblia textual, que a lo mejor ya la han visto algunos de ustedes. ¿Por qué se hizo? Por gusto, simplemente. Yo la quise hacer por gusto. Hace unos días, un tiempo, me invitaron posiblemente ustedes conozcan el Instituto Bíblico Río Grande, que está aquí en el Valle del Río Grande. Entonces me invitaron a dar unas conferencias. Cuando termino de dar unas conferencias, me dice, ¿ya habló usted con el hermano Tyler? Le dije, no. Y dice que, ¿ya habló con Tyler? No. Y todos me dicen, pues, ¿quién es ese famoso Tyler? Y entonces voy a ver. Y entonces me dicen, ¿qué? Le digo, ¿qué hizo Tyler o qué? ¿Por qué todos me están diciendo? Es que usted tiene que hablar con Tyler. Pues hasta que no fui a su oficina. ¿Usted es el hermano Tyler? Sí. Y dice, me dio mucho gusto verlo, conocerlo y todo. Y que me voy dando cuenta. ¿Saben qué hizo Tyler? Yo les dije que el 85% de los manuscritos encontrados era el texto bizantino o mayoritario. Y que también estaba un 10% que era el texto crítico. Pero estaba el texto Receptus. Bueno, él por iniciativa propia, por puro gusto, tomó el texto mayoritario, el texto bizantino, y con un grupo de alumnos tradujeron el Nuevo Testamento, por puro gusto. Me agrada eso. Yo les pregunto, ¿hay una versión que sea perfecta? No. Desde el punto de vista de que todas las versiones son diferentes, entonces no hay una versión perfecta. Si hubiera versión perfecta, sería lo mismo, no serían versiones. No hay una versión que sea perfecta. Ahora, no les dé miedo. Yo tengo aquí el prefacio. Tengo varias Biblias del oso, originales, clones de originales. Ahora, yo tengo aquí el prefacio, lo que Casiodoro de Reina puso antes de su Biblia. Y entonces dice aquí en la página 13 del prefacio, dice: para quien nos quisiera corregir con caridad, por la gracia de Dios, no somos del número de los que con razón o sin ella presumen tanto así que tengan por tan acabado
que lo que una vez sale de sus manos, nada se puede añadir o se pueda ni quitar. Esto lo escribió Casiodoro. Mis hermanos, mismo Casiodoro de Reina sabía que su Biblia Reina Valera 60 era imperfecta. No hay una versión que sea perfecta. Lo único perfecto es el original, hebreo, griego y arameo, que Dios dictó a las personas autógrafas. No hay una versión. Ustedes pueden hablar con los traductores y te van a decir, no, no es perfecta. No hay uno que diga que es perfecta. Ahora, hay técnicas para traducir. Y ahí, hermano, mire, las de este lado, si me ayudan, las de este lado, podemos repartirlas. Les traje unas hojitas, yo creo que alcanzan todos. Les traje unas hojitas para que ustedes, si no me entienden aquí, en su casa lo pueden checar y lo pueden ver. Una técnica de traducción se llama formal. Esta técnica formal es palabra dándole el sentido, por palabra dándole el sentido. Esta es una técnica. O sea, alguien va a traducir algo, se hace con esta técnica. No toma en cuenta el idioma base. O sea, yo voy a traducir del hebreo al español, no tomo en cuenta el hebreo, tomo en cuenta el español, que es el que va a caer. Toma en cuenta eso. Esa es una traducción. Una traducción formal, dinámica. Es ideas por palabras. No una voz gramatical del texto original. Es ideas por palabras. Una traducción formal la tenemos en la Biblia de 1909, 1960, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, King James. Esas son Biblias formales. Es una traducción formal. Voy a dar un ejemplo. Dice David, yo soy tu castillo, tú eres mi castillo, dice David. ¡Wow! Qué poético y qué bonito, ¿verdad? Para alguien pensante de afuera, alguien que usa la lógica y que usa la razón y que es pensante, rápido te va a decir, oye, a ver, espérame, con que tu Biblia dice que David dijo que era mi castillo, que Dios era su castillo, sí. Pero si David fue del año 1000 antes de Cristo y el castillo es del medievo, del año 1500 después de Cristo, ¿cómo? Ah, caray. Entonces, Casiodoro de Reina se equivocó. No, es una traducción formal. Lo que le interesa no es lo que leyó, lo que le interesa es que entienda el receptor. No estoy tomando en cuenta lo de acá, estoy tomando en cuenta él. Yo leo lo que dice acá y trato de transmitirte a ti, receptor, lo que te estoy diciendo. Esa es traducción formal. Ahora, no tengan miedo ni se les confunda. Les explico. En la original dice, tú eres mi piedrota. ¿Cómo es que es mi piedrota? Sí, o sea, el que encuentra una piedra grande en el año 1000 antes de Cristo, te subías a una piedra y de arriba aventabas y te hacían les mandaban los de abajo, no te llegaban arriba. Y encontrar una piedra grande en el Antiguo Testamento era encontrar tu salvación. De ahí que diga, Dios es mi roca fuerte, mi piedra. Eso es piedrota, es una piedra, un lugar alto. Pero a los españoles, en 1569, no les puedo decir, Dios es mi piedrota, porque no van a entender. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en ese tiempo estaba un hitazo, pero con ganas en aquel tiempo. Y más o menos decía así, castillo fuerte es nuestro Dios. Era el tiempo de la Reforma. Y era el tiempo en que Lutero estaba exiliado y escribía un canto. Defensa y buen escudo. Lo escribía. Dice Casiodoro, ya está. No voy a poner piedrota, voy a poner Dios es mi castillo. Porque en el tiempo del medievo, eso es lo que entiende el que está recibiendo la palabra. ¿Entendemos? Formal. No me interesa me interesa quién llega. Hay otros que dicen, no, es que lo más justo es poner lo que está atrás. La traducción dinámica es, por ejemplo, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, esas son, Dios habla hoy, rápidamente. Aquí en Monterrey es cuna de todo esto. En Monterrey somos cuna. Un amigo que estaba acá para Sabinas, para Hidalgo, se llamaba Asael Marroquín. Le gustaba mucho la Biblia y se fue a México y empezó a trabajar en sociedades. Y este hombre les decía, es que hay que hacer una Biblia que sea sencilla. Hay que hacer una Biblia, algo más sencillo. Y estamos hablando de 1946, todavía estábamos muy lejos. Entonces,
decía algo sencillo, sencillo, y el terco sencillo. Bueno, pues contratan a gente muy conocedora, Alfredo Tepux Varela, contratan a Gonzalo Báez Camargo, que a lo mejor ustedes lo conocieron como Pedro Gringoire, Justo L. González, que ha escrito muchos libros de historia de la iglesia, historia del cristianismo, y entonces ellos empiezan a narrar una Biblia. Ese se le llamó Dios llega al hombre. Un lenguaje sencillo, algo más práctico, algo más popular. Contrataron a una mujer que se llamaba Annie Walton, que ella con trazos daba a entender, con unos simples trazos daba a entender un dibujo, y entonces ella ponía dibujos así, hizo dibujos así, y esos los pusieron en la Biblia, que se llama Dios habla hoy. Eso, mis hermanos, es una paráfrasis. En Estados Unidos, la idea fue de nosotros. En Estados Unidos pronto dijeron, oye, estos mexicanos sacaron una buena idea, mira, hicieron una Biblia así, bueno, vamos a sacarla nosotros al inglés, y editaron una Biblia que se llama Good News Bible. Ella es la señora Walton, Annie Walton, y saben que el 21 de febrero de en diciembre del 14 ella falleció, pero en el primer tiraje, después de los tirajes que hicieron, la Biblia de Good News vendió 225 millones de Biblias, por una idea nacida aquí, en Monterrey. Traducciones, técnicas de traducción. Hay una que se llama ecléctica. ¿Qué es la ecléctica? Toma algo de uno y toma algo de otro. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional es una de estas, o la Nueva Traducción Viviente es una de estas. Hay una que se llama traducción literal, es palabra por palabra. Ustedes encuentran aquí en la palabra en hebreo y en español, hebreo, español. No funciona. Para muchas personas no funciona, para otros estudiosos funciona de manera increíble. Por eso son las versiones. Esta está en griego, Francisco La Cueva, igual, palabra por palabra, literal. Y la que dijimos, que es la paráfrasis, Kenneth Taylor, ustedes recordarán esta Biblia en cuadros para niños. Él le contaba historias a su hija y lo reunió en un libro que se llamaba La Biblia en cuadros para niños. Después de esto se le ocurrió la idea de hacer una paráfrasis y empezó a traducir la Biblia y le llamaron la Biblia al día, o esta. Entonces tenemos estas traducciones: formal, dinámica, ecléctica, literal y paráfrasis. ¿Es correcto las versiones? Yo pregunto, sí. ¿Por qué es correcto tanta versión? Primero, si nosotros pudiéramos preguntarle a la Biblia, Biblia, ¿es correcto las versiones? Encontramos, por ejemplo, historias de Judas. Dice en el Evangelio, arrojando las piezas de plata del templo salió y fue y se ahorcó. Pero otro pasaje dice, pues con el salario de su iniquidad abrió un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Preguntamos, ¿la Biblia se equivocó? No. ¿Saben qué son? Dos versiones. Los que hayan tenido oportunidad de estar en el lugar se darán cuenta de que el Valle del Cedrón es un cañón que, si tú estás arriba, ves que una persona se ahorca, y si tú estás abajo, ves una persona que se desprendió y se cayó al despeñadero y se abrió sus entrañas. Es verlo desde dos puntos de vista. Tenemos nosotros 4 evangelios. 4 evangelios. ¿Saben qué son 4 versiones? Tenemos en Juan 1:1, dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Mateo dice, yo no soy digno de llevar. Ahora, muchas personas se enfrentan a una versión diferente y dicen, no, yo no quiero esa versión porque le quitas, yo no quiero esa versión porque le ponen, yo no quiero esa versión. Ahora, si fuera así, los que dicen, no, pues nada más vamos a tener Juan, ya no vamos a tener Mateo y Marcos, porque le quitan que es digno de llevar, y Juan no dice de llevar. Marcos dice, digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y no decimos, no, yo no quiero Marcos porque Marcos le pone encorvado. Y parece que hasta hacemos una doctrina del encorvamiento o algo así, que sea tan importante la palabra que decimos o juzgamos que una versión está mal. Su calzado, porque hay personas que dicen que si es una coma o una tilde. ¿Son correctas las versiones? Sí. Jesús, ¿son correctas las versiones? Mis hermanos, el 85% de las escrituras relacionadas del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, ¿saben de quién son? De la Septuaginta. Les comento, en el tiempo de Cristo
había dos versiones. La versión en hebreo y la versión en griego. La versión en hebreo era la versión original, pero había una versión en griego, que era la Septuaginta, que les comenté, traducida por los 72 escritores judíos, que estaba en griego. ¿Y cuál usaban? En el Nuevo Testamento, el 85% usaba la Septuaginta. Usaba otra versión. ¿Son correctas las versiones? Sí. Ahora, nos juntamos aquí y decimos, ¿sabe qué? Vamos a traducir la Biblia. Ya nos cansamos de tanta versión. Vamos a poner la buena y que esta sea la buena y que esta sea la buena. Ok. ¿De qué texto vamos a usar? Vamos a usar el texto Receptus, que es el clásico. Vamos a usar el texto crítico, que es el más antiguo. Vamos a usar el texto mayoritario, que es el grueso más. ¿Qué técnica vamos a usar? ¿Vamos a usar una técnica formal, dinámica, ecléctica, literal o paráfrasis? ¿Qué técnica vamos a usar? Y luego después tenemos una cantidad grandísima de Biblias que tenemos hasta hoy. ¿Qué posición tomar? Ya casi en recta final. ¿Qué posición tomar? Esto no. Todo está mal. Ya sabes qué, ya no quiero saber nada. No, hombre, esto es un rebrujadero. Ya no quiero saber nada. Eso es en lo que yo estaba cayendo. Ya no quiero saber nada. Mis hermanos, con tanto adelanto de tecnología, con tanto internet, con tantas cosas que rápidamente el evangelio progresivo se dan cuenta y saben. Miren, me cayó esto. Un hermano muy sincero me habló y me dijo, checa esto. Y me dice que este es un correo que estuvo circulando y entonces me dice que la nueva versión internacional fue publicada por Sonderbar, quien le vendió a HarperCollins, quien publica la Biblia satánica y el gozo del sexo gay. La NBI le quita 600 palabras y emite Jehová, Calvario, Espíritu Santo, Omnipotente. Yo dije, wow, esto está grueso. Ahora, hermanos, muy cómodo es que ustedes agarren este texto y que se lo reenvíen a medio mundo. Es bien cómodo. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Comprobar si eso es cierto, tan sencillo. ¿Saben qué hice? Agarré el teléfono en ese momento y hablé a HarperCollins. HarperCollins, disculpe, ¿ustedes venden la Biblia satánica? Y se me dice, ¿qué? Le digo, que si ustedes venden la Biblia satánica, me dice, no. ¿Usted es la de ventas? Sí, yo soy la gerente de ventas. Ok, estoy hablando de Monterrey. ¿Ustedes venden el gozo del sexo gay? Y se rió, me dice, es una broma. Le dije, no, quisiera que fuera una broma, pero no es una broma. ¿Ustedes ven? Dice, no, no lo vendemos. Muchas gracias. No, me fui con la que sigue, que quitaran Jehová. Y veo que en el original, Yud, Hei, Vai, Hei, Jehová, el Eterno, el como quieras decirle, para mis hermanos y todos ustedes, vienen corrientes difíciles, corrientes que a lo mejor te puedes enganchar y te puede poner a temblar o moverte el tapete. Corrientes que dicen, ¿cómo le dices tú? Pues Jehová, estás mal, porque eso no es. Cuando tú te acerques allá, tienes que decirle Jehová o Yahweh. Y si no le dices así, no funciona. ¿Cómo dices cuando oras? Pues en el nombre de Cristo Jesús. No, debes decir Yeshua, o debes de decir esto, debes decir lo otro. Hermanos, entendamos, Dios no necesita de un password para entrar a su presencia. Es nada más cuestión de corazón contrito y humillado y entras derechito. No necesitas ni un password. No tenemos a Dios así. Señor, quiero pedirte, y a Dios así, es que no has dicho la palabra correcta, Jehová, Yahweh, y ahí estamos intentando con cuál entra. No, mis hermanos, es deseo de uno de entrar a su presencia y entras. Él lo que está buscando es comunicarte ese mensaje que está desde un principio. No hay palabra, no hay palabra. Si tú quieres usar la que quieras, está bien. A mí me gusta Señor, o sea, Señor, Adonai, Señor, me gusta. Abba, si quieres ser muy judío, Abba, papito, es bíblico. Abba, Señor, es correcto. No hay un password, no hay nada de eso. Y entonces dice, quitaron la palabra Jehová, quitaron la palabra Calvario. Yo me voy y dice ahí, el monte del Gólgota llamado el Calvario. Pues ahí está, nada más que está en diferente forma. O sea, en arameo es Calvario, es Gólgota, es Calvario, es el monte de la calavera, pues es una calavera, o sea, es lo mismo. Nada de lo que decía ese correo era real, nada. Pero nosotros nos dejamos guiar por esto. Llega una persona ahí
todo está mal, aquí todo está mal. Me dice, todo está mal con las Biblias, todo está mal. Digo, ¿qué? ¿Por qué, brother? No, hombre, es que todo, esa está mal, esa también está mal. ¿Y por qué dice eso? No, yo lo vi en internet, lo vi en internet. Ay, Señor. Digo, no te creas todo lo que vi en internet. ¿De dónde? O sea, tienes que buscar quién lo dijo, qué bases usaron, qué textos usaron, quién. Ahora, esta persona, bien bonito, ¿verdad? Agarras, avientas la piedra y luego te escondes. Pues sal a dar la cara. Las personas que han traducido las Biblias, ahí están. Yo te digo esto, persona que traduzca una Biblia y no de la cara, no. Pero hay muchas de las versiones que tenemos hoy en día. Ahorita lo vemos, que he tenido oportunidad de platicar con ellos, todos dan la cara, no hay ningún problema. Todo está mal, nada más la mía está bien, solamente la mía. No, esas posiciones no. Encontramos, resumiendo, un evangelio progresivo. Estamos viviendo los últimos días. Hay muchas versiones, no hay ningún problema. La cuestión es que Dios tiene un mensaje que quiere comunicar. ¿Y qué hemos hecho con ese mensaje? Es un mensaje que se llama koiné. Es un mensaje sencillo. Mis hermanos, Casiodoro de Reina, Jerónimo tradujo la Vulgata para el vulgo. Se tradujo la Biblia Pauperum para el pobre, la versión popular para el pueblo, en koiné, en sencillo, peshita, sencillo. Es lo más bajo que se pueda para que lo entienda la gente. ¿Qué hemos encontrado hoy en día? Encontrado iglesias con un lenguaje eclesiástico, o sea, ya somos de un lenguaje diferente. ¿Quieres que la sangre de Cristo te limpie de la concupiscencia y te limpie del oprobio? Y entonces la persona que entra dice, oh, no entendí. Una vez estaba en una gasolinera y entonces yo me bajé, estaba el adelante y yo estaba atrás. Yo me bajé y empecé a limpiar mi vidrio, mientras que servía el de adelante. Y el de adelante le decía el de la gasolinera, al despachador, le decía, pues eso sí te digo, que si te acercas al Señor, Él es el único que puede solucionar tus problemas. Y yo estaba escuchando, le está compartiendo. Acércate a Él y Él, vas a ver, no hombre, Él te va a solucionar tus problemas y todo. Se fue y hagan de cuenta que yo sentí así como que me daba la mano, te toca. Entonces ya acomodo el carro, me bajo y le sigo. ¿Qué dice el compañero? ¿Traes problemas o algo así? Hombre, estoy bien zafado, que me le acerque a un señor, que él me pueda ayudar con mis problemas. Yo no soy de esos, dice, yo no soy de esos. Tenemos un vocabulario exclusivo en nuestras congregaciones que la gente de afuera ya no lo entiende. ¿Entendemos? Dios tiene un mensaje que quiere comunicar a la gente. Dios tiene un mensaje que quiere comunicar. Dios es el mismo, el mensaje es el mismo, pero nosotros hemos cambiado, lastimosamente. Hace unos meses me di cuenta de un lugar donde hay, a grandes rasgos, los narcos tienen su esposa y tienen amantes. Cuando el narco muere, la esposa se queda con todo y las amantes las vuelan. O sea, no. Y en Monterrey, en Nuevo León, hicieron una casa para recibir a esas muchachitas, porque son muchachitas, y las recibieron, y las estuvieron discipulando. Me dijo, así literalmente, el que les estaba compartiendo, no entiende nada. Yo les llevé la Reina Valera 60 y les decía, lee este pasaje, ¿qué entiendes? Entendemos, las muchachas estaban tocadas de su cerebro por droga y eran humildes y con droga, o sea, estaba un poquito mal. Entonces me dice, no entendían. Bueno, probaron con la NTV, Nueva Traducción Viviente, que es una versión un poquito más actual, y pudieron entender un poquito más. ¿Entendemos? Ahora, yo no estoy hablando a un grupo de personas que están mal de la cabeza y todo eso, pero, mis hermanos, tenemos un nivel acá, y a veces es necesario bajarnos un nivel acá para que la gente entienda. No tengamos miedo a las versiones ni a las revisiones, son hechas para otro motivo. Con mi testimonio personal, con eso concluyo. Hace tiempo me estaba volviendo loco. Cuando supe de versiones, revisiones y todo eso, me moví el tapete.
Y dije, ¿entonces qué? ¿Entonces qué hago con la 60 o qué? Yo tengo muchas Biblias, yo sigo usando Reina Valera 60, pero es una delicia entrar a mi cuarto y ver otras versiones y comparar, es una delicia. Sigo usando la Reina Valera 60 porque con esa fue con la que me convertí, con esa me aprendí los versículos, sé dónde está, sé todo. Pero sí hay nuevas generaciones que necesitan algo más koiné, más popular, que a lo mejor ya no comprenden. ¿No tienes algo que no diga, vosotros hicisteis, dijisteis? Nosotros no hablamos así. Decía un amigo mío. Mi mamá no me dice, hey, Manueléis, bájateis del arboléis, porque te vas a pegar en la face. Manuel, bájate del árbol, dice. No hay una versión, no hay algo que hable normal, como nosotros normal. Para eso son las versiones. Yo me estaba volviendo loco. Y entonces oré al Señor. Oré mucho. Si tu posición es la misma, ora. Y Él se encarga de las cosas y ponernos en su lugar. Yo oré mucho, pedí al Señor. Y entonces, de una manera milagrosa y divina, el Señor me fue poniendo a los traductores de las versiones en mi camino de una manera increíble. No se pueden imaginar. No se pueden imaginar. Luciano Jaramillo, de los libros que vamos a regalar ahorita, pocas veces había venido a Monterrey. Y entonces yo le digo a los que lo trajeron, ¿quién lo va a recibir en el aeropuerto? No, pues nadie, pues que se vengan en taxi, en Uber y aquí lo... No, ¿me dan permiso de ir por él? Sí, pues ve por él. Yo fui por él, no hablé nada y de regreso, maestro, ¿qué le parece si vamos a comer cabrito? Sí, sí, tenemos que comer cabrito. Fuimos al Rey del Cabrito, estuvimos comiendo y por más 3 horas casi, yo me desahogué con él. ¿Por qué esto? ¿Por qué le quitas esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo otro? Hermano, pero la coma Juanina, porque 3 son los que dan testimonio. ¿Y esa qué doctrina afecta? ¿Te afecta alguna doctrina? ¿Cómo no? La doctrina de la Trinidad. ¿Y quién te dijo que la doctrina de la Trinidad estaba en un versículo? ¿Y tu congregación hace doctrinas que se basan en un versículo? No. Pues normalmente una doctrina se basa en toda la Biblia. ¿Quién te dijo que la doctrina de la Trinidad estaba en un solo versículo? Yo te saco que la doctrina de la Trinidad está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No tienes por qué basar tu doctrina en un versículo que es del texto crítico. Todas las dudas que tenía me las aclaró. Kate Hernández, increíble. Los Ángeles, California, increíble. Que resultó ser al final la Biblia Peshita, que ustedes la conocen. Fíjense, tanto así. Una vez yo llegaba de unas vacaciones con mi familia y en las vacaciones yo me dejo caer y me dejo caer la barba y ando todo sucio y me dejo caer. Y entonces llegamos al aeropuerto y recibo una llamada. Mi mamá espiritual, mi papá, tengo papá y mamá espiritual. Mi mamá espiritual me dijo, hijo, ¿cómo estás? Bien, estoy llegando, que te está buscando un hombre. Quiero que vayas con él y que hables con él. Dice que, hermana, yo ando bien cansado, necesito vacaciones de las vacaciones, yo ando bien cansado y ahorita ve a tu casa, te bañas y te cambias y vas a hablar con este hombre. Hermana, es que yo ando bien cansado, yo no quisiera. Vas ahí, me dio una orden. Hermana Alma, me dio una orden. Llegué a la casa, me cambié, me rasuré, fui a un restaurante y lo vi. Y era Rafael Serrano. Él es el traductor en jefe de la Nueva Traducción Viviente. Y me preguntó, ¿qué opinas de la versión? Dios me trajo al traductor aquí. Dios me trajo al traductor de la NBI aquí. Este hombre es una pera en dulce. Alfredo Tepox Varela, traductor de la NBI, Biblia para Todos, Biblia cronológica, y también participó en la Nueva Traducción Viviente. Grandes amigos, me ha invitado a Puebla a comer mole y grandes amigos, conozco a su esposa. Y tiempo para hablar con ellos. Él es Luciano Jaramillo, para mí el más grande biblista que existe ahorita en la habla hispana. Es un cuerdono, es un cuerdono. Yo ni siquiera me comparo. Cuando abrimos la Biblia, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, que viene la lista de las personas que lo hicieron, para que tengan ustedes una idea. NBI va a hacer una traducción, es una sociedad bíblica que hace una traducción y contrata a personas, 25 personas de América Latina, que son expertos en hebreo, en griego, que tienen congregaciones, que son de diferentes denominaciones, que son diferentes países, porque es difícil hacer una traducción y que una palabra sea ofensiva para una área, es difícil. Yo no sabía, por ejemplo, traste. Dice, estábamos ahí y
Vamos, y ahorita lavan los trastes. Y entonces eran unos peruanos. En Perú, traste es trasero. Y yo diciendo que si ellos me ayudaban a lavar los trastes. Y estamos hablando de América Latina. O sea, cualquier palabra que tú uses mal, que ya ha pasado en una versión, te echa a perder la versión. Entonces, esa Sociedad Bíblica Internacional, SBI, Sociedad Bíblica Internacional, contrató a estas personas. Acabo de traer a Samuel Pagán. Samuel Pagán es increíble. El cuate vive a 3 cuadras de Belén, donde nació Jesús. Tiene sus oficinas a 3 cuadras del Gólgota, donde murió Jesús. Tiene maestrías, es experto en hebreo, en historia, antropología, cruzó un doctorado en antropología. Es un cuerdo, ¿no? Estudió para el rabinato. Es un cuerdo, ¿no? Yo no tengo nada que estar haciendo así a la par de él. Y yo me pongo a pensar, ¿quiénes son las personas que dicen o que se ponen a criticar una versión o algo? No sé, o sea, no las conocen. El Señor me puso en el camino a las personas que traducen. Y yo me caí. Ahora, resumiendo todo esto, yo lo resumo con lo que Él me dijo. Él para mí fue un maestro muy grande. El Señor lo usó para darme muchas lecciones. Y he conocido a la mayor parte de los traductores, los he conocido. Y todas las preguntas a lo mejor que ustedes tienen, ¿por qué quitaron esto? ¿Por qué pusieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Espero que ahora con lo que vimos, que son del texto crítico, o del texto receptus, o del texto mayoritario, puedan entender por qué son las versiones, puedan escoger alguna que a ustedes les guste, no sé. Me dicen, antes de ir, ¿entiendes Apocalipsis? Órale. Que el más grande traductor que yo piense que existe en la actualidad te pregunte que si entiendes Apocalipsis, tienes que tener cuidado con lo que vas a contestar. Y yo le dije, no, maestro, no. Bien, me dijo, bien. Me preguntó, ¿entiendes Juan 3:16? Le dije, sí. Bien. Y entonces él me dijo, no te preocupes por lo que no entiendes, y ocúpate de lo que sí entiendes. Mis hermanos, muchas veces nos enfocamos tanto a ciertos detalles que no vale la pena y dejamos de disfrutar manjares sabrosos en la palabra que sí valen la pena. A futuro, el autor del libro nos va a explicar muchas cosas que no entendemos actualmente. Mientras tanto, no tiene caso que nos estemos quebrando la cabeza con cosas que no son para nuestro tiempo. No te preocupes por lo que no entiendes y ocúpate, gózate, vive, disfruta lo que sí entiendes. Gracias, mis hermanos, Dios me los bendiga.